¿Qué tal? Muy buenas noches tengan ustedes, bienvenidos al Laberinto 290, que ya comienza a mostrar su nuevo formato, más o menos, a partir del número 300, el Laberinto totalmente renovado. Programa que tiene un solo invitado y que es excepcional, porque nos referimos al maestro, baterista y percusionista Daniel Volpini. Así que nos va a hablar acerca de un poco su historia, otro poco cómo fue aprendiendo las técnicas de batería, etcétera. Por el otro lado, también nosotros estamos preparando estas charlas de músicos especiales, así que les agradecemos a ustedes que nos acompañen y que realmente tengan el interés durante toda la semana de continuar visitando charlas con músicos. La información local está en la página beijón.blogspot.com. Hay entrevistas con Sandra Rey, tenemos el tema de la visita por los barrios junto con Julio Díaz y toda la actualidad que más o menos se está planteando dentro del distrito. Y con respecto a la situación social en general, bueno, cualquier canal de televisión les va a mencionar qué pasó con el Borda, les va a mencionar qué pasó con la gente de economía, que cuando le preguntan sobre el índice se va corriendo. Todos estos temas ya los tienen ustedes en las redes y también en la televisión. Nosotros simplemente tratando de mostrar Ituzaingó y en especial tratando de mostrar el arte, que es lo primero que te sonríe. Señores, el maestro Daniel Volpini en Estudio Léxico para nuestras charlas con músicos acá en el Laberinto Buscando la Salida.
Mira lo que tengo. Baterística. Una revista fenomenal. Muy buena edición, buenas hojas. Obviamente sobre baterías. Y que tiene que ver con lo que hoy nos compete un poco. Porque acá hay alguien en la producción artística y columnista de esta revista que se llama Daniel Volpini. No sé quién es, yo mucho no lo conocía, pero sí lo tenemos de invitado. Dani, gracias por venir. Realmente. No, muchas gracias, la estoy pasando muy bien. Muchas gracias. Nosotros ni te contamos, pero queríamos empezar con esta publicación, sí, sabiendo el esfuerzo que es hacer una publicación y sobre todo cuando está centralizada a determinado tipo de instrumento, ¿no? Claro. Bueno, pero creo que va a tener tiene una repercusión ya, de alguna manera. Sí, lo tiene. Recién sacamos el primer número a fines de diciembre. Estamos cerrando el segundo número. Está orientado básicamente a apoyar a los inventores del instrumento en este sector del globo, ¿no es así? O sea, por eso considero que es fundamentalista de nuestra historia, claro, ¿no? Que sí. De nuestra historia. Por eso arrancamos el primer número con los 2 primeros volúmenes, son para dedicados a Rodolfo García, el baterista de Almendra, y con tan rica historia, porque Rodolfo no solamente, fue uno de los pioneros, de los ideólogos del movimiento, uno de los más lúcidos, diría yo. Después formó parte como 10 años de Aquelarre también, que fue otra banda pilar, después del grupo Tantor. Sí, nada menos. O sea que estamos hablando ahí con esos 3 proyectos, sin contar otros, de como 30 años de vigencia, en primeros planos, ¿no es así? Permanente. Además, Aquelarre creo que definió, en definitiva, el primer grupo de rock, independientemente de la historia del rock, porque Manal era más blues, ¿viste? Claro. Pero el tema de Aquelarre era una banda de rock, de nuestro rock, en aquel entonces se llamaba progresivo. Sí, claro. Pero era rock. Sí, rock Increíble. Nuestro y en español, que hablaba de nuestra problemática, con nuestros temas, de nuestras cosas, ¿no? ¿Y qué hacías vos en esa época? Con toda esta movida que venía en la Argentina, ¿viste? Y cantar en castellano. Mira, en esa época, no sé, tendría alrededor de 12, 13 años y recuerdo que por las noches, mi papá era pianista, así que de alguna manera en mi casa siempre el tema de la música estaba ahí, ¿no? O sea, era un músico popular, él. O sea que siempre había un clima de música en la casa. Se escuchaba música, así que música popular, ¿no? Obviamente. Y en esa época yo creo que me iba a dormir a las noches escuchando la radio, un programa que se llamaba Modar en la Noche. Modar en la Noche, sí. Ahí me enteré de la separación de los Beatles. No me acuerdo qué año fue. 70. Claro, y después de eso, con eso me dormía. Y después, ya después, cuando tendría como 13 años, tenía algunos amigos muy grandes, de edad, tendría 16, ¿no? Ahí por la cuadra. Y con la autorización de mis padres me dejaban ir a ver recitales, ¿viste? Así que ahí empecé. Y de alguna manera te va construyendo ese ADN, porque yo creo que escuchando los músicos argentinos, nuestros amigos los músicos argentinos, si bien hay influencias de los grandes músicos del mundo y todo, tiene esa tonalidad y ese sabor argentino o rioplatense. Sí, nuestro. Muy nuestro, ¿no? Y somos sapos de este pozo nosotros. Claro que sí. Con nuestra filosofía, nuestras costumbres, nuestros humores, ¿no? La gente así que por algún tipo de motivo en particular hemos viajado por laburo y qué sé yo, vos te das cuenta la comunidad latinoamericana que vive en el exterior, en las reuniones, en los barbecue, los asados, ¿no? Cuando uno cuenta un chiste se ríen lo del mismo país. Sí, señor. ¿Viste? Y vos decís, pero qué pavada esto que está contando, pero los tipos les causa gracia y vos cuando te falta te das cuenta la importancia del humor, ¿no? Del doble sentido nuestro, ni hablar de lo que, qué sé yo, la sobremesa, la variedad de temas. Hay un dialecto. Sí, somos de acá. Sí, exacto, somos de acá. Y cuando estamos hablando de batería, de percusión, se dice,
el que toca un tontón lo toca acá, en China, en cualquier lado. Sí. Sin embargo, tiene una manera distinta de tocarlo, o una pulsación distinta. Sí, digamos, el instrumento tiene, vos fíjate que tiene una tradición, ¿no? Y uno estudia también eso, la técnica es una tradición. Ahora lo que cambia es la forma de llegar a eso, porque en otros lugares es como que de alguna forma vos tenés una cierta protección en cuanto a la forma de estudiar, que si bien escuelas hay en todos lados, pero lo que noto yo es el desamparo social de alguna forma, porque el estudiante, bueno, ni hablar del músico, ante todo es un ciudadano y tiene sus problemáticas, sus preocupaciones, ¿no? Y creo yo que cuando vos buscas ese estado de donde limpias tu cabeza para poder sentarte a estudiar, hay gente que le resulta más fácil que a otra, pero hay otros no, que están como, se sienten en un estado como de preocupación, cierto turbados, hasta tanto empiezan a limpiar la mente de la problemática diaria, ¿no? Lo mismo pasa con los músicos, o sea, vos te das cuenta a veces cuando uno rápidamente cambia de estado, o sea, toca una nota, ¡tac! Y ya está dentro, viste, que es una línea invisible y estás dentro de la música. Uh-huh. A veces te arrimás, salís, te arrimás, ¿no? Oscila, ¿no? El tema. Lo que estás diciendo es más que importante, y creo que ahí también se define un poco este dialecto o este idioma. A los argentinos, por ejemplo, hay un paso que nos cuesta bastante, sobre todo al comienzo, que es la adquisición de un instrumento. Claro. Por un lado. Ahora, por suerte, la información es mucha, pero en mi época no sabíamos ni siquiera qué instrumento era. Claro, claro. En cuanto a marcas, por ejemplo, te decía una guitarra eléctrica, y bueno, te ibas a Casa Núñez, Casa América. Seguro. Y alguno te chiflaba y te decía, no, mirá que está la Fender, mirá que está la Gibson. Me parece como que eso también nos fue modificando, porque algunos hasta tocábamos con cuasi palos de escoba. Claro. En el campo de la batería todavía, me parece como que es un apartado dentro de la música. De por sí ya cuando el pibe decide tocar la batería parece como que hay una alarma de incendio, ¿viste? Porque dicen, oh, el ruido que va haciendo y qué sé yo. Hay distintas etapas del vínculo, sobre todo familiar, contanos, ¿no? Porque te imaginas que a veces cuando viene la mamá con el nene, ¿no? Dice, bueno, yo le veo potencial, a mi nene está todo el día así como percutiendo, golpeando en distintas partes. Me gustaría ver si puede ser, si puede estudiar y qué sé yo. Bueno, está bien fenómeno, esa es primera parte, ¿no? Entonces cuando el niño es apto o el joven es apto, después viene la otra etapa, el instrumento. Claro. ¿No? La adquisición del instrumento, desconociendo la problemática del instrumento. O sea, primeramente es cómo lo compramos, los precios, qué marca. Una vez que está, empiezan a golpearse, a sonar la puerta, que el vecino de arriba, que el vecino de abajo, ¿no? Que esta hora quiero descansar. Como hoy un sábado a la tarde, justo el día que tengo libre, o el domingo, escucho al vecino que está tocando la batería y me vuelvo loco, ¿viste? Bueno, ahí empieza otra parte. Entonces, la acústica, los que pueden acústica, los que viven en departamento, la batería muda, o se alquilan una salita de ensayo para poder estudiar. Y bueno, es todo un problema. ¿Cómo empezaste vos? Contanos. Como a los 13, mi papá me compró un rejunte así, de algunos sobrantes que tenía el baterista con el cual él tocaba. Y eso, bueno, yo creo que, sin temor a equivocarme, cuando trajeron eso a mi casa, era mío ya. O sea, esto mirá, te conseguí esto. ¿Viste? Y yo creo que eso y un ovni era lo mismo, ¿viste? Poder tocarlo, ¿no? No había diferencia, ¿viste? En algo que vos decís es algo increíble. Bueno, así fue. No, las marcas, era una marca nacional, marca Dixie, el redoblante era rojo marmolado, muy económico, obviamente. El tom de pie, no era sin marca, estaba todo lleno de humedad abajo, era un color amarillo brocato así como con puntitos. El bombo arriba no tenía nada. El bombo también era un bombo así muy finito, era del juego de esta batería, creo que era 20 por 14. Bueno, y eso era todo.
No, después el pedal de bombo me lo hice yo, viste, Mirá. con una bisagra y 2 maderas, y bueno, me armé una cosa así. Así arranqué. Qué bárbaro, qué bárbaro. Después llegué a la CAF. La CAF, ¿qué te parece? Qué extraordinario la historia que tiene el instrumento y de por sí ya estabas tocando la batería, aún tuvieras que hacer el pie vos o lo que fuere, ¿no? Sí, empecé debutando con mi papá en alguna fiesta privada que él tenía, o sea, para él era un orgullo que tocar con él, con su hijo, y bueno, de alguna manera para mí también, ¿no? O sea, en el ¿Qué te sentido de parece? mi viejo era el que me estaba ayudando, ¿viste? ¿No? Si bien en ese momento no lo veía como qué orgullo tocar con mi viejo, con el tiempo te das cuenta, ¿no? Seguro, seguro. Y con él toqué mucho tiempo, o sea, después de eso, o sea, cuando empecé a ser profesional, como en el año 77 por ahí, que ya estaba tocando con Raúl Porchetto, que tocaba Lerner los teclados, y Luis Borda era el guitarrista. Yo seguía tocando con mi viejo. Cuando él me preguntaba y me dice, ¿estás libre el viernes? ¿Tenés que hacer? ¿Tengo que hacer? No. Dice, ¿te querés ganar 200 mangos? Dale, ¿viste? Y así ahí tocábamos en alguna fiesta. Ujú. El tema de lo que vos estabas hablando, ¿no? Estabas diciendo acerca del bombo, bueno, las partes de la batería, sacando a los músicos, no le queda muy en claro a la gente en sí. Gente ve un conjunto de platillos, tambores, pero tiene una estructura. Por supuesto, claro, muy definida. ¿Cómo se lo podemos explicar a una persona que no conoce absolutamente nada? La batería se divide en 2 partes. Ajá. Por un lado viene a ser el ritmo, que vos lo podés hacer con un platillo, con el bombo, con el hi-hat y con el redo. Esa vendría a ser la columna vertebral de una banda. ¿Por qué no tocas un poquito ese ritmo así básico para que tengan Bueno. ya una familiarización con lo que estuviste hablando? Bueno, fenómeno. Ahí estuviste mencionando el redoblante bombo y el hi-hat. Claro, exacto. O sea, si el baterista toca bien, la gente mueve el pie. Seguro, el ritmo, ¿no? Te Aunque lleva. no luzca, porque después están los distintos caracteres, ¿no? Ujú. Está el temperamento excéntrico, temperamento, digamos, un poco más retraído, pero la función que tiene que cumplir dentro de una canción o dentro de una banda es esa. Bárbaro. A Lo veces básico. vos te quedás magnetizado con el baterista, porque justamente tipo muy carismático y es el centro de atención en un escenario. En general sí, cualquier persona va, por ejemplo, a cenar y hay un show en vivo, le gusta lo que está escuchando, pero a lo mejor el guitarrista se manda un solo que vos decís, qué bárbaro, qué sé yo, y la gente lo escuchó, pero el baterista queda solo 2 minutos y lo aplauden de cajón, porque es un sonido muy identificable con el cuerpo. Claro, el ritmo, ¿no? primario. Hay muy primario. Es un vínculo primario. Sí. Un vínculo primario. ¿Y después qué le vas agregando? ¿Por qué? Bueno, después están todo este sector, que son los toms, ¿no? Originalmente se llamaban tom-toms, que son como de alguna forma, teóricamente, como el llamado de atención, como lo que vos utilizás para presentar lo que viene después. Ajá. Exaltar. Con los distintos tipos de platillos, lo que haces es colorear tus ritmos. O sea, cuanto más platillos tenés, más colores tenés. Entonces es como que, vendría a ser como una picada. Cuanto más platitos, más probás. Más probable. ¿No? Sí. Más sabores. ¿no? Exactamente, con los platillos pasa exactamente eso, ¿no? Son para los bateristas, son, como decirte, uno cuando te encontrás con colegas, uno pregunta qué batería tenés y después, a ver, mostrame tus platos, ¿viste? De hecho, lo que uno ve normalmente en los pibes cuando suben a un colectivo, por ejemplo, es el tema de que se llevan el estuche de los platos, Sí, claro. y un redoblante a lo mejor. Sí, O sea, que pareciera como que ahí hay un corazón muy identificable con el baterista, ¿no? es así. O sea, al ser un instrumento difícil de trasladar, por ejemplo, para el joven que no tiene auto y demás, entonces colectivo con
2 manos, ¿viste? Y de fundas, ¿no? Redoblante, Claro. con sus palillos y el estuche de los platillos, ¿no? Que Ujú. en algunos llevan también otra fundita más con el pedal de bombo. Sí, también. Porque te acostumbras mucho a la vuelta, al manejo del resorte, ¿viste? O sea, cómo vuelve el martillo, ¿no es así? Vamos a enfocar el pedal para que algunos que no conocen nada de instrumentos y tocas ahí para que vean que hay un mecanismo, ¿no? Hay distintos tipos de mecanismo. Este pie lo ha hecho un ingeniero naval de Mar del Plata, que es muy bueno y no es muy conocido, ¿no? Se llama Ricardo Bonini y es unos pedales de primera calidad. Claro, hay un mecanismo donde hay unos segundos, unos nanosegundos de diferencia, Está ¿no? bueno que se vea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del golpe a esto. Claro, a la vuelta. Todo eso va personalizándose en uno también en la forma de encarar el instrumento. Claro, porque es un instrumento que, como otros, donde se trabaja mucho en lo que es la memoria muscular. Más vale, ¿no? independencia absoluta. O sea, tenés desde que un tener. violín, un cello, todo es memoria muscular, un pianista. Sí. Entonces uno lo va dominando, haciéndolo reiteradamente. Cuanto más veces, mejor sale. Claro, incorporar esa cuestión. Claro. Asombroso es, en el caso de ustedes, los bateristas, por la independencia que tienen en todo el cuerpo. Entonces, no, solamente los 4 miembros. Y es todo el cuerpo. Es todo el cuerpo. En definitiva es todo el cuerpo, claro. porque se haría muy difícil, por ejemplo, una persona sin los 4 miembros que pudiera expresar el ritmo. Lo va a expresar seguramente, Sí. pero se haría muy difícil. Pero ustedes tienen una independencia, o sea, una pierna no hace lo que hace la otra, un brazo no hace... Claro. Y todo eso, la incorporación debe ser complicada. Y es como la parte más compleja del estudio, porque para eso tenés que ya haber conseguido una disciplina que también cuesta conseguir, ¿no? Como logro, como algo a desarrollar, ¿no? Como algo como para hacer o diariamente o regularmente. O sea, con eso adquirido, el otro objetivo es estudiar independencia, que es una parte aburrida del estudio, como el Obvio. desarrollo de la técnica. Como todo estudio... Es más fácil y más divertido tocar. Bien, siempre la parte tediosa es el estudio. En la mayoría de los otros instrumentos es las escalas, por ejemplo. Claro. Bueno, pero si no los tenés, se limita muchísimo la expresión. Y sí, estás girando siempre, estás contando siempre la misma historia. Claro. Ese es el tema. Hablamos de baterías, hablamos de incorporación de cosas, pero de última, y yo con todo respeto, más que hablar de batería, yo hablo de percusión. Sí. La batería como instrumento de percusión para mí sigue siendo percusión, no lo aparto de eso. Y estoy notando, por ejemplo, de que muchos pibes jóvenes están estudiando percusión y obviamente van incorporando a la batería, si Claro. tienen una banda o algo, Claro. otras cositas. Claro. ¿Y cómo fuiste incorporando todos los otros elementos percusivos? Fue gradual. Fue gradual. Como por el 90, que estábamos tocando con un proyecto con Pollo Rafo, de nombre Monos con Navajas, Ajá. y había como una cierta movida, había como muchos más lugares que ahora para tocar música Sí. instrumental, ¿no? Porque Sí, sí. está bueno diferenciar esos dos campos, ¿no? Por un lado está el campo profesional, que es el que justamente generalmente se ve en televisión, y laboral también, ¿no? Donde están los cantantes más famosos y demás, pero por otro lado están los que se llaman los clubes de jazz, por llamarlos de alguna forma, donde que no son los músicos que tocan, generalmente son los que estudian y tienen proyectos paralelos donde generalmente trabajan o arreglos o armonías interesantes o ritmos o métricas irregulares. Entonces son los que están como tratando de profundizar en la música, ¿no? Sin eso la música no crece, generalmente Obvio. está todo solamente la parte como comercial o popular, ¿viste? Cuando era pibe, por ejemplo, Huguito Pierre formaba parte de la orquesta de Canal 9, ¿no? Claro. Y de golpe, bueno, uno lo veía acompañando a Estela Rabada, acompañando a los cantantes del momento. Claro.
Y cuando empezabas a ir a lugares donde se escuchaba jazz y todo, venía el maestro Hugo Pierre. Claro, Y vos decías, la pucha, mira el tipo, todo lo que toca. Y ahí estaban todos. claro. Los pares. Claro, todos los pares. Y creo de que se forma como esto que estamos haciendo ahora, una suerte de docencia también. Claro. Porque al escucharlos lo vas teniendo, ¿no? En definitiva. Y eso está bueno. Esa es un poco como la cocina del tema, ¿no? Donde realmente a veces uno cuando vas a otra ciudad lo que querés hacer es ir a escuchar, ir a los clubes, ¿viste? A ver Claro. qué ves, ¿no? ¿Quiénes tocan? Ahí está el La tema. realidad ahí está está la ahí. realidad, lógicamente, lo que no está en televisión. Bueno, y en ese momento surgió la posibilidad, porque estábamos tocando con algunos músicos muy reconocidos, Francisco Rivero, Willy González, entre otros, y surgió la posibilidad que yo toque como timbales y accesorios en una banda de música de jazz latino y demás. Qué Entonces, bueno. eso ahí descubrí como otra cosa que no tenían, la verdad que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque no lo tenía ni siquiera en foco, que es tocar parado. Como uno Ah, claro. transcurre toda su vida Sentado del sentado batería. en una banqueta, ¿no? Con la batería además que hace de escudo, ¿viste? ¿No? Sí. Entonces ¿Y qué pasa tocando parado? Con la percusión, ¿qué Lo pasa? que pasa es que tocas parado, te vinculas con el movimiento. Ah, el baile. Claro, empezás a tocar como de otra forma, ¿no? Bien. O sea, como que te pones a bailar y además tocas. Va al que le gusta, está el que no sé, Sí, sí, ¿viste, está no? bien. Y eso me gustó mucho, lo hice todo el tiempo que pude. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y aparecieron. Siempre sentí curiosidad por todo lo que tenga sonido, ¿no? Todo lo que suene, siempre fue como que sentí como una especial atención, sí, curiosidad es la palabra, ¿viste? A veces de ir, qué sé yo, a una ferretería y disimuladamente golpear, ¿viste? Es una cuchara de albañil, ¿viste? ¿No? Para escuchar el sonido, ¿viste? Eso por ejemplo, si no, no sé, una paellera, Lo ¿viste? que ¿no? fuere, sí. Entonces vos escuchás el tono y decís, y ya se te ocurren cosas, ¿viste? ¿No? Si esto, ¿dónde lo podría aplicar? ¿En qué cosa lo podría aplicar? ¿Viste? Entonces, por un lado vos tenés lo que es la línea de ritmo y por otro lado tenés una línea rítmica de embellecimiento, Seguro. que es donde van aplicadas ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una línea de batería puede ir acompañado por toda una sección y puede ir a lo mejor una tumbadora, un timbal y accesorios. Claro. Unos clavitos que le hagan, ¿no? Bueno, todo eso hace al embellecimiento de la línea rítmica. Seguro. ¿Viste? Bien. ¿No? Bien explicado además, para que se entienda el porqué la cantidad de instrumentos de percusión es casi interminable. Sí, claro, De acuerdo lógico. a Yo recuerdo una vez, cuando todavía no me llamaba mucho la atención todo este tema, vi un concierto en el ópera de Ernesto Pascual. Oh. Y el baterista, estamos hablando por el 80, no, exactamente el 80 fue. El baterista tenía como una especie de una estructura, tenía su batería, como esta, así de 5 piezas, con sus platillos, pero tenía una estructura así, ¿no? Y acá tenía cucharas de albañil, palanganas, cacerolas. Y viste lo que es Hermeto, que te agarra cosas Claro, de la entonces, naturaleza. No sé, a ver, por mi mente en esa época no entendía muy bien, ¿viste? Eso, o sea, era como, parecía un almacén de ramos generales, Sí, ¿viste? sí. ¿No? Pero justamente este hombre, que hoy es un gran maestro y vive por suerte, él había momentos donde coloreaba, ¿viste? Con todos esos sonidos, ¿viste? Si les encontraba, o sea, no era lo mismo que ¿viste? Era el que iba, ¿viste? La esposa de Hermeto ahora está, cuando la fuimos a ver el año pasado, eran ellos dos, tocó en una pelopincho. Ajá, Una pileta pelopincho chiquita. sí, con O agua. sea, con agua, ¿no? O sea, todo elemento es percusivo y hace sonidos que bien colocados son impresionantes. Sí. Y algún televidente, alguna señora posiblemente ese día, ¿qué hace este hombre con una olla ahí arriba del tontón? Bueno, este instrumento, que es de origen haitiano, Ujú. estos se llaman steel drums. Drums por batería, steel es el nombre que lo identifica. Esto se hace generalmente, bueno, está este modelo chico y el otro más grande. Los más grandes se hacen con los tambores de petróleo, calentando la parte de, digamos, como vendría a ser la parte de arriba o de abajo, lo golpean, le van dando nota,
¿Mm? Y a partir de ahí hacen el instrumento, ¿no? ¿Viste? No tiene que ser un hermano menor, lo hicieron de un tachito. Claro. ¿Viste? Entonces los sonidos son muy interesantes. Por ejemplo, Qué extraordinario. Qué lindo además que podés marcar notas precisas, ¿no? Sí, sí. Con esto. O sea que. Bueno, mirá, como vamos a hacer seguramente 5 programas contigo, porque estamos hablando de un montón de cosas que encima disparan a otras, vamos a proponerte que toques un tema en la batería, así la gente lo disfruta, y volvemos porque ahí veo que hay un bolso con un montón de chirimbolos. Es cierto. Y a seguir hablando un poco de la música a través de la percusión, ¿sí? Con todo gusto. Vamos al corte. A sus órdenes.
¿Cuántos sonidos que le metes a la batería, Daniel? Y no lo digo para felicitarte como músico, ni nada, te lo digo para respetarte más como ser humano por todo lo que nos vas dando. Bueno, muchas gracias. Porque el ritmo es una cosa que no es para que nosotros solamente nos movamos. Yo puedo escucharte a vos totalmente quieto. Totalmente quieto. Soy no solo capaz de escucharte totalmente quieto, sino que soy de un disfrute terrible escuchándote totalmente quieto, porque hay mucha música en lo que haces. Y es un honor realmente tenerte acá en este laberinto. Muchas gracias, muchas gracias. Por el otro lado, sí. Un agradecimiento enorme a la compañera que trajiste, que también colabora, y todo esto que quedaron por mostrar el 90% de cosas, pero que nos hace ver, de alguna forma, que todo es percusión. Lo que yo estoy haciendo ahora con la lapicera, que quizá no se escucha, pero sí vibra. Claro. También es percusión. Y eso se lo agradecemos a gente como vos, que tiene además la humildad y delicadeza de poderlo transmitir. Así que 1.000.000 de gracias. No, de nada. Felicitaciones por la revista, lo dijimos al comienzo sí. de esta nota. Una revista que me parece que no solo va a tener éxito, sino que ese esfuerzo va a venir compensado, que lo vale, y que desde el laberinto tiene el completo apoyo, lo mismo que de los amigos que Buenísimo. hacen sus publicaciones. Muchas gracias. Y pero por el otro lado, allá tenemos unas cosas que son más que interesantes, porque hay un vinilo, en realidad 2 vinilos, hay CDs, DVDs, y eso tiene que ver un poco como la síntesis en esos centímetros cuadrados de parte de tu historia. Sí, es cierto. Mi historia personal, o sea, sí. De alguna forma la música que me gustó hacer, que me gusta hacer, ¿no es así? O sea, que de alguna forma creo que eso no... Cuando yo empecé a ser músico por la música que me gustaba, no por la que no me gustaba. Después uno, empezar a trabajar como profesional y acompañar a artistas reconocidos y demás, vos te vas haciendo la profesión y vas siendo idóneo en tu profesión, en tu actividad, y el hecho de hacerlo bien, sin importar si te gusta o no te gusta, o si te gusta mucho o no te gusta, ¿no? Separar el gusto del respeto. Claro, y básicamente priorizar, digamos, el trabajo, ¿no? Y hacerlo lo mejor que uno pueda. Seguro. Pero paralelamente eso es como un río subterráneo, ¿viste? Que trabaja, ¿no? Y entonces uno busca sus espacios para poder componer, para poder investigar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde pibe, desde adolescente, tuve grupos donde tocábamos temas instrumentales, ¿viste? Y después, cuando empecé a ser profesional, esos grupos yo los mantuve. O sea, fueron mutando, fui conociendo otros jóvenes en aquel momento, también estudiantes como yo, fuimos experimentando las músicas que nos llamaban la atención, grupos en su momento como Weather Report, como Return to Forever, como los Mahavishnu, después otras bandas. Bueno, nada, y entonces esto es un poco el resultado de diría, animarse a creer que lo que uno tiene internamente lo puede mostrar también, sí, como una propuesta más. Una propuesta y además con un esfuerzo bárbaro. El tema, por ejemplo, que me atrapa es el vinilo. Sí. No sé, el huevo que realmente rompió el cascarón. Sí, bueno, el Huevo es una banda que tiene muchos años. Empezamos como en el 82, 83, junto con el Pollo Rafo y toda la barra, Marcelo Torres en el bajo, César Silva en la guitarra, Pablito Rodríguez en el saxo, bueno, Víctor Escoruski ahora, antes estaba Pablo John, Sebastián John, perdón, y me estoy olvidando de quién. Sí, me estoy olvidando de que también tocó la guitarra Guillermo Arrón. Ajá.
Bueno, tocamos hasta el 89, lo más seguido que podíamos, todos de alguna forma estábamos, el que no acompañaba a uno acompañaba a otro, entonces las fechas que teníamos muchas veces las hubo que suspenderlas porque se cruzaba con alguna actividad profesional de alguno de los muchachos. Y justamente a raíz de eso, como hubo tantos shows que hubo que suspender, ¿no? Yo decidí armar mi propio proyecto donde dependa de mí, no dependa de otro, ¿viste? Claro. Y a partir de ese momento empecé a armar mi grupo, al cual le puse mi nombre, y llamé a músicos que conocí en aquel momento, y empezamos a tocar. Eso fue por el 89. Ahí grabamos un disco, un cassette en aquel entonces, que el CD no existía todavía. No. Con la mano del maestro Amílcar Gilaber, con el Nada cual menos. somos amigos, mantenemos la amistad desde el año 85, que yo lo conocí. Él era el ingeniero de sonido de Lerner en ese entonces, así que compartimos del 85 al 89. Y en aquel entonces pasó que, como en el año 87, voy a grabar a Nueva York. Lerner me invita a grabar el disco de ese año a Nueva York. Fui el único músico de acá que fue. Y ahí tuve la posibilidad de grabar con Michael Brecker, que grabó en ese disco nada menos. Y con la paga de ese trabajo, yo me compré un grabador a cinta de 8 canales. Mirá vos, qué bárbaro. Entonces fue como que uní. O sea, la experiencia esa, que fue maravillosa, pero ya en casa tenía el grabador de 8 canales. Así que ya estaba mucho más cerca de poder cristalizar mis proyectos. Además, era una manera de poder mostrar el proyecto. Claro. ¿No? Con una forma. Sí, pero teniéndolo, si vos lo tenés en tu casa es mucho más fácil. Claro que sí. Cuando vos tenés que, digamos, sobre todo los primeros proyectos, que uno va con una cierta inseguridad al estudio y vas como con un borrador que tenés que probar. Además, ¿viste? hay una corrida de tiempo, no te olvides. Sí, y un costo económico. Y un costo económico. Vos en tu casa es como tener un boceto. A las 3 de la mañana se te ocurrió una cosa, lo encendiste y le das. Exactamente. Y eso es importantísimo. Así que bueno, a partir de ahí empezamos bueno, por un lado tocábamos en vivo, pero por otro lado surgió la posibilidad de que Amílcar desinteresadamente se ofreció a grabarnos. Buenísimo. Entonces, éramos una banda grande, nosotros teníamos 2 vientos, éramos 7. Entonces, ¿cómo grabar 7 tipos en un grabador de 8 canales? Entonces lo que hicimos fue así. Grabamos la batería en 6 canales y en otro canal el bajo y el piano en mono en el 8º canal. Después nos llevamos el aparato a otro estudio y ahí hicimos ya una reducción a 2 como si fuera final. Y ahí grabamos todo lo restante. No sé si incluso en ese disco toca Fats Fernández, ¿viste? Richard Nunn, Gorosito, bueno, gordo, trompeta creo que toca. Y otros muchachos así también muy buenos. Así que bueno, fue una experiencia, la verdad que imborrable. Después de eso, cuando estábamos haciendo la masterización en el estudio Ion, Amílcar tenía siempre chequeaba, ¿no? Con el cassette. En ese momento el máster era un cassette de cromo. Claro. Sí. Ahí se hacía todo. Entonces después siempre se hacían en los de metal, ¿te acordás? Pero claro, en ese entonces era de cromo. Era de cromo. Entonces siempre ponía, antes de los recitales, ponía a ver cómo sonaba, para probar el PA, ¿viste? ¿No? Y ahí estábamos grabando con un cantante en Ion, y Amílcar lo pone, ¿viste? Pone para ver cómo sonaba en las cajas de ahí, de Ion. No estaba la masterización final todavía, estábamos ajustando. Entonces viene el dueño de Ion, que estaba en la oficina al lado, con mucha inquietud, diciendo, ¿qué es eso? No, es la banda de Daniel, dice. Ah, no sabía que tenés una banda, me dice. ¿Y dónde lo grabaron? El estudio de él, le dice Amílcar. Ah, no sabía que tenés estudio. Como, viste, sobrando la situación a propósito. ¿Y qué tenés? ¿Y qué estudio? Es un estudio, tiene sí, qué sé yo, viste. No, tengo un estudio de 8 canales. ¿8 canales? Decía Acedo, que es el dueño, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí mostró mucha curiosidad y sorpresa por otro lado. Entonces, termina la conversación
después cuando nos vamos, nos encontramos con Amílcar, y Amílcar me dice una gran sabiduría para él, no para mí, porque para mí era como una afirmación, una certificación, no una afirmación. Él dice: Daniel, quédate tranquilo, que un canal bien grabado es un canal bien grabado. Aunque sea en 8 canales, en 4, en 1 o en 100, ¿viste? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Bueno, y ahí después empecé, después seguí, cada 2, 3 años hacía uno, ¿viste? Después, ahora hace un tiempo que no hago porque estoy como compartiendo distintas cosas, pero bueno, tengo varias cosas ahí en las gateras. Aquellos que quieran contactarse contigo, como para adquirir, digamos, también material y todo eso, pueden hacerlo. O por Facebook, ¿no? O si no, pues, por medio de mi página, de danielvolpini.com.ar, es una opción. Y la otra opción, por mail, que es mi nombre, danielvolpini@yahoo.com, o por teléfono. Está bien, pero ya tienen una manera de contactarse, y seguramente también para alguna guía en cuanto a aquellos que quieran empezar a estudiar y todo eso. Sí, tengo una escuela montada donde doy clases hace muchos años. Sí, uno cuando llama por teléfono, por ejemplo, y atiende el contestador, es algo maravilloso. Porque sentís todas las percusiones, y lo agarré tocando a claro. Está el contestador y de fondo lo que es la escuela, ¿no? De percusión, el sonido, la batería y todo, que es genial. Dani, seguiremos charlando. El tema es que la televisión tiene un espacio físico de 55 minutos. Exacto. Nada más por el programa, y queremos despedirnos, no para que se corte, sino despedirnos bien y pedirte, como invitado y agradeciéndote tu visita, si nos filmás o nos pones algún mensaje en lo que va siendo nuestro libro de visitas. Sí, claro, con todo gusto. Sin mis lentes soy un hombre perdido. Bueno, mis buenos amigos, muchas gracias por esta invitación y por hacer sentir tan a gusto. Es lo que nos dice él, el que nos hizo sentir a gusto fue Daniel Volpini, realmente fenomenal. Y vamos a vernos obligados a otra reunión, porque ha quedado un montón de cosas para mostrar y seguir compartiendo. Dani, a sus órdenes. Gustazo y gracias. Lo mismo digo. Muy bien. Nos ponemos a 3/4, ¿te parece? Dale. ¿Qué son? ¿Cacerolas? Este instrumento es argentino, se llama Garrahan. Ajá. Los hacen en San Andrés, hace más o menos 4 o 5 años. Y bueno, ya se consiguen en Europa, y hay varios músicos importantes que lo están usando. Estamos viendo un instrumento de percusión y, mirá, va cableado. Claro, primeramente tenía un plug. Sí. Después, en el segundo desarrollo, se puso la entrada balanceada. Bien, bien, bien.
Y entonces vamos a escuchar cómo suena esto que es el Garrahan. El Garrahan, correcto. Después, por ejemplo, hay una particularidad que es interesante. Fíjate que acá, ¿no? Esto, bueno, la Tiene nota, como unos tornillitos, ¿eso? exactamente, del lado de adentro tiene una tuerquita que vos, al aflojarla, esto lo podés mover, que es como un peso, un plomito, y le cambias la nota. Entonces, lo podés afinar. Buscas, claro, podés buscar la tonalidad que vos quieras. Claro, podés tocar en una escala determinada. Te podés comprar uno solo, te podés comprar dos, y vas armando, te da más posibilidades, ¿no? Una posibilidad entonces para el laberinto buscando la salida es buscar la salida a través del sonido del Garrahan. Dale. Bien.